La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Federico Cuello Camilo, economista, doctor en economía, diplomático, a pesar de su juventud, de carrera, ocupado posiciones en la ONU, en Gran Bretaña, Ginebra, Bruselas, en fin. Tiene una carrera diplomática bastante dilatada para su juventud. Buenos días, Federico. Siempre es un placer y un honor tenerte en el programa. Buenos días, y además cabe destacar que, además que nos sentimos honrados con la presencia de Federico, es que es hijo de dos grandes amigos, que espero que esté viendo el programa, tal vez, ¿verdad? Pues seguro que sí. Gracias por la invitación. Él es un ejemplo de que salió a los padres. Hay muchachos que no salen a los padres, pero Federico salió bien. Federico, tú ya terminaste tu misión de 7 años y medio en Gran Bretaña, que no es un periodo bastante extenso para lo que se acostumbra a un diplomático. ¿Tú podrás hacer un resumen de los logros de tu gestión en ese país tan importante? Pues se duplicó el turismo, 95% para ser exacto, o sea que por 5% no logramos la duplicación total. Claro. El año pasado me sentí muy satisfecho de ver cómo le habíamos pasado a España como fuente de turismo. Más residentes británicos vienen a la República Dominicana desde el año pasado que residentes en España. Este año la tendencia se acelera, porque mientras... Así que vienen más ingleses que españoles. No necesariamente ingleses, o sea, residentes en el Reino Unido, son de varios, es un país muy internacional, ¿no? Pero más residentes en el Reino Unido que residentes en España vienen desde el año pasado. Y este año esta divergencia se acelera porque el turismo procedente de España cayó de 173.000 a 154.000, mientras que el procedente del Reino Unido subió de 175.000 a 185.000. Y eso a pesar de que no tenemos las conexiones de vuelo que se tienen desde España, que tiene 2 vuelos diarios, uno de Europa y uno de Iberia. Nosotros tenemos 4 veces a la semana de British Airways y los vuelos charter sí, que son diarios. ¿Hay vuelos ya de British a República Dominicana directo? 4 veces a la semana. Cuando yo llegué había 2 vuelos con escala en Antigua. Entonces tuvimos una reunión con ellos y le dijimos, ok, ¿qué es lo que hay que hacer para que haya vuelo directo? Muy sencillo, se necesita apoyo para la propaganda institucional. El Ministerio de Turismo subió el presupuesto de $50.000 que estaba dando, que eso no da ni para un anuncio en una guagua de esas guaguas de 2 pisos, ¿no?, que hay en Londres, y lo subió a casi $2 millones al año. Y eso nos puso en el mapa, porque el viajero que viene en una línea como British Airways es un viajero que se arma su propia reservación, que compra su billete. Clase, sí, decide. Exactamente, es un turismo de mayor nivel. De más nivel. Entonces había que crear esa demanda. Y la estrategia funciona. Decir, Federico, que se puede, lo que el presidente siempre decía en la campaña, de que los embajadores fueran promotores del turismo, de negocios. Sí. Cuando hay voluntad se puede hacer, es tu experiencia. El comercio, el otro resultado, el comercio. Ustedes hacían una feria anual, ¿no?, de productos dominicanos. Así es, el comercio se duplicó. Ya para el 2016 habíamos alcanzado una duplicación del comercio. Pero el perfil exportador nuestro al Reino Unido no es un perfil resiliente, es un perfil que cualquier perturbación atmosférica, y ahora con el cambio climático estas cosas son cada vez más frecuentes e intensas, pues ya en el 2017 había caído 20%, o sea que eso fue un golpe muy duro. Entonces, desde esta Semana Dominicana, la 7ª que me tocó organizar en el Reino Unido, donde nunca se habían organizado semanas dominicanas, en esta ocasión pues contamos con la presencia del canciller Miguel Vargas y el apoyo generoso de muchos organismos, pero me gustaría destacar del Consejo Nacional de Zonas Francas. Doña Luisa Fernández apostó a una estrategia que se inicia desde el año pasado y que tiene que continuar, de capturar inversión británica en manufactura orientada a la exportación. Y ese perfil que tenemos en nuestras zonas francas le interesa muchísimo, porque ellos dicen, bueno, ustedes tienen años exportando productos para hospitales. Es la exportación de manufactura número 1 de este país, productos para hospitales. Exacto. Unos 1.700 millones de dólares. O sea, una cosa tremenda. De las 10 principales, unas 6 están aquí produciendo, incluyendo Johnson & Johnson. Entonces ellos dicen, wow, ustedes tienen una experiencia, ustedes tienen una mano de obra entrenada, eso nos interesa. Y así en electrónicos, así en textiles, en calzado, en toda una serie de sectores que somos competitivos para el mercado estadounidense, muy bien podemos serlo para el británico. A los británicos les decíamos, esto del Brexit les crea mucha incertidumbre. En República Dominicana no solo tienen un régimen fiscal favorable, no solamente tienen conexiones aéreas diarias
y marítimas 3 veces a la semana, 2 por el puerto de Caucedo, 1 por Manzanillo, sino que además tienen acceso garantizado al mercado europeo y al mercado estadounidense. Eso por el Brexit, vamos a ver qué va a pasar con el mercado europeo, pero definitivamente de aquí a que puedan tener acceso al mercado estadounidense desde el Reino Unido, falta mucho tiempo. En República Dominicana lo tienen desde el momento en que lleguen, siempre y cuando cumplan las reglas de origen y demás requisitos del DERECAFTA. Por cultura general. Eso ha capturado la atención y yo Pero, espero ver muchas inversiones británicas. Haciendo una apariencia de cultura general, con el tema de que el Parlamento no le aprobó el plan del Brexit a la primera ministra, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser un proceso desorganizado, desordenado, o tú crees que se podrá aprobar algún plan para que sea gradual la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Yo creo que lo único seguro es que no va a haber una salida desorganizada, porque realmente hay una oposición mayoritaria en el Parlamento. Todo esto del Brexit se ha hecho para que el Parlamento retome el control político de la soberanía británica, ¿no? La soberanía del Parlamento, take back control, recuperar el control. Y el Parlamento está recuperando el control incluso del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo negoció este acuerdo y fue rechazado abrumadoramente. Nunca se había rechazado una iniciativa parlamentaria del Poder Ejecutivo por poco cae la primera ministra. Lo que pasa es que ahora a diferencia de ocasiones anteriores, ahora se adoptó desde la administración de Cameron en el 2010 una legislación que fija el periodo del primer ministro en 5 años. Entonces, a menos que el primer ministro renuncie, o en este caso la primera ministra renuncie, no hay esa caída automática por la pérdida de una votación como esta. Entonces, el Parlamento sí le requirió un plan B. Ese plan B aparentemente va a ser el mismo plan A, con mínimo cambio que aparentemente se pretendía buscar en la Unión Europea, pero la Unión Europea dice, eso es lo que hay. Okay. Y si se rechaza, entonces tienen que pedir una extensión del plazo de negociación del acuerdo de salida, o tienen que retirar la solicitud de salida antes del 29. La Corte Europea de Justicia autorizó ese curso de acción y no requiere autorización de la Comisión Europea o de los miembros, en este caso, de los Estados miembros. ¿Y hay posibilidad de vuelta atrás? No hay perfectamente, perfectamente. No, desde que haya otro referéndum en Gran Bretaña. Todo eso está sobre la mesa y el consenso, bueno, yo diría, las opiniones mayoritarias están yendo en esa dirección. A mí no me sorprendería que hubiera un segundo referéndum y que hubiera un retiro de la carta antes o después del referéndum. Si se hace antes del referéndum, pues eso le quita presión al referéndum, porque los referéndums no se pueden organizar de la noche a la mañana, eso requiere tiempo de preparación. Puede que sea necesario hacer unas nuevas elecciones, cuestión de que el gobierno que resulte seleccionado tenga un mandato del electorado de organizar un segundo referéndum. Entonces, todas estas cosas están sobre la mesa y el Parlamento está tomando el control, y eso significa que los que no son del gabinete puede que terminen siendo los que lleven la voz cantante de ahora en adelante. Un proceso que realmente tiene que llenarnos de admiración, porque a pesar de que se ve como más bien turbulento, la realidad es que la institución está funcionando. Y está funcionando con la flexibilidad que le da no tener una constitución escrita. Uno se lo encuentra muy raro. Sí, Al no tener la constitución escrita, los procedimientos evolucionan más rápido. Y eso es algo muy interesante realmente. Vamos a hacer una breve pausa, Federico. Con tu permiso y los amables televidentes, volvemos. Hay muchos temas de interés con el embajador Federico Cuello Camilo. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Federico Cuello Camilo, ex embajador todavía embajador en Gran Bretaña. Próximamente lo será en Qatar, pero tiene una gran experiencia en Naciones Unidas, en Bruselas, en Ginebra y otros países. Federico, quiero aprovechar la experiencia que has adquirido en tratados comerciales, en negociaciones, en estrategias para negocio, para comercio, para acuerdos. Y la pregunta viene porque hace unas cuantas semanas salió en un diario estadounidense, no sabemos si es la especulación, pero sí la posibilidad de que se pudiera cuestionar el acuerdo de DERECAFTA con la República Dominicana a través del presidente Donald Trump, o de parte del presidente Donald Trump. Y la pregunta viene también porque mencionaste el DERECAFTA como una ventaja para negociaciones que se hacen en Europa.
en la República Dominicana. ¿Lo que hemos obtenido en acuerdos comerciales hasta este momento ha sido bueno para el país o hay algunos que requieren revisión? ¿Y qué implicaría perder unos de ellos? La premisa de tu pregunta es una ventaja, y sí, definitivamente es una ventaja. O sea, nosotros como estrategia de largo plazo nos estamos posicionando, y de hecho ese era el centro de mi estrategia en el Reino Unido, nos estamos posicionando como el país que quiere ser el centro logístico del Caribe, el centro logístico de la región, aprovechando nuestra dotación de puertos, nuestra localización geográfica. Nosotros somos el país más cerca de Europa. Nadie tiene una conexión tan rápida a Europa por la vía aérea o por la vía marítima como tiene República Dominicana. En menos de 9 días, un barco llega a Londres. En menos de 9 horas, un avión llega a Londres. Eso no lo tiene México, no lo tiene nadie en Centroamérica, no lo tiene nadie en Sudamérica. Entonces, esa ventaja, unida al acceso a mercados que tenemos, pues nos da a nosotros la capacidad de atraer inversiones de mayor diversidad de la que puede atraer cualquier otro país, ¿no? Entonces, por eso, decir que tenemos acceso a la Unión Europea, decir que tenemos acceso al mercado estadounidense gracias al DERECAFTA, decir que tenemos acceso al mercado centroamericano y al mercado caribeño, pues fortalece ese objetivo de largo plazo que tenemos de convertirnos en centro. Es decir, lo que se ha negociado está bien, en otras palabras. O sea, nada es perfecto, siempre uno se queda con las ganas de mejorar, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno, como dicen los japoneses. Entonces, eso que tenemos, lo que tenemos que ponerlo a funcionar. Y ya llegará el momento de revisarlo. En el caso del acuerdo con la Unión Europea, cada 5 años tenemos la oportunidad de revisarlo. Y hasta ahora no se ha aprovechado esa oportunidad, porque hay muchas cosas para revisar, sobre todo cosas que no se están cumpliendo. Hay toda una normativa que me tocó negociar sobre el régimen de visado más favorable para las personas de negocios, la apertura del mercado europeo para los que suministran servicios por contrato, sea de oficios o profesionales, en un listado muy detallado, relevante para nuestra capacidad como proveedor de servicios en esas áreas, desde actores, guionistas, todo tipo de gente, arquitectos, ingenieros, ¿no? Abogados. Pues todo eso se ha quedado en letra muerta. O sea, los europeos simplemente no han hecho absolutamente nada. Obviamente el tema migratorio está cada vez más políticamente difícil, pero esta es la alternativa a la migración. El suministro de servicios sobre la base temporal, Federico, se va, se suministra el servicio y se regresa, ¿no? Que el tema migratorio es cada vez más políticamente, ¿qué dijiste? Muy sensible políticamente en la Unión Europea. De hecho, la señora Merkel tiene los días contados, ya ha tenido que dar paso a la selección de una potencial sucesora, y ella ha dicho que no va a durar más allá de lo que queda del año, por una razón muy sencilla. Ella permitió que ingresaran 1 millón de inmigrantes refugiados hace más de un año, ¿no? Y eso le generó una impopularidad tal que su partido por poco pierde las elecciones. Y ella tuvo que negociar duramente una coalición para evitar que la extrema derecha, que de repente está de nuevo en el Parlamento alemán, pues asumiera una voz más cantante, ¿no? en la gestión de la cosa pública en Alemania. Entonces, y eso es la señora Merkel, imagínense, la que era la decana de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno, perdón, en el mundo, en Occidente. ¿Qué decir de otros países? En Italia vemos como hay un gobierno de coalición, de gente que se opone rígidamente a la migración. Realmente el puerto de entrada principal de Europa sigue siendo Italia, porque Italia está justo enfrente de Libia. Cuando tumbaron a Gaddafi, estando yo como embajador ante la ONU, se pensaba que esto de la primavera árabe era en serio. Sí. Y al final, ¿qué es lo que se ha creado con la primavera árabe? Estados fallidos. Un estado fallido. O sea, Gaddafi era un socio confiable en el control de la migración. No era un santo, era un dictador, era una persona que tenía cualidades pues, muy negativas, pero a la hora de la verdad garantizaba que en Libia hubiera un estado de derecho y una gobernabilidad adecuada para evitar ese trasiego de emigrantes de todas partes de África, como está llegando a Italia. Y esto pues ha generado un clima político en Italia. Ahora tenemos gobiernos populistas en Italia. Lo mismo puede pasar en muchos otros países. De repente estamos viendo como la extrema derecha en España acaba de sumarse a una coalición que ha sacado del poder después de más de 30 años
al Partido Socialista Obrero Español del gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Y ese era un bastión socialista por décadas. Ahora de repente hay un gobierno de derecha. ¿Pero por qué? Porque el PP se alió con Ciudadanos, pero sobre todo con Vox, que es este nuevo partido de extrema derecha, que gana en Andalucía por eso. En los sitios más votados de Vox son los sitios donde más concentración de inmigrantes hay. Entonces, el tema de la migración es muy delicado y ya vemos que no somos los únicos que tienen que preocuparse cuando tenemos una situación de descontrol en las llegadas de los inmigrantes por razones humanitarias, por razones económicas, entendibles, pero realmente ningún país puede darse el lujo de abrir las puertas, ni siquiera los países desarrollados pueden darse el lujo de abrir la puerta a todo el que quiera llegar. O sea, hay un límite a lo que los países pueden absorber y ese límite tiene un costo político si se supera. Ojalá que te escuchen. Exacto. Interesantísimo ese enfoque, Federico. Bueno, aparte de todas esas posibilidades que tiene el país con todos esos acuerdos comerciales, entonces, el establecimiento de relaciones comerciales con China, ¿cómo tú lo ves entonces? Pues el establecimiento de las relaciones comerciales con China era algo, de las relaciones diplomáticas, porque comerciales había de una manera informal, pero hay un ejemplo muy interesante. Hace unos 18 años me tocó participar en el proceso de adhesión de China a la OMC y pusimos sobre la mesa un listado de productos que queríamos que China liberalizara para beneficio de los exportadores dominicanos. China no nos hizo ni caso. Entonces, a las 24 horas yo volví a plantear la petición nuestra, junto con la petición de otros 6 países, otros 5 países, juntos formamos el grupo de los 6. Y a eso China ya no se podía hacer de la vista gorda. A las 24 horas de puesta sobre la mesa esa segunda propuesta, estábamos firmando con China. Desde entonces, estamos hablando de hace 18 años, teníamos pendiente ejercer el derecho adquirido. China abrió el mercado de azúcar, el mercado de ron, el mercado de cerveza, el mercado de tabaco, o sea, toda una serie de productos prioritarios para la República Dominicana. Pero como no teníamos relaciones diplomáticas, pues no había cómo hacer efectivo ese acceso. Ahora que tenemos una embajada dirigida por un querido colega muy dinámico, está haciendo un gran trabajo, el embajador Bruni Garavito, embajador de carrera también, pues de repente vemos cómo China autoriza el acceso del ron dominicano. Esto no es cuestión de que lo autoriza, es que de repente estamos ejerciendo nuestro derecho adquirido hace 18 años, porque no teníamos relaciones diplomáticas y ahora sí. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que saludar. El presidente Medina ha hecho lo correcto, esto ha sido saludado, yo creo que de manera unánime en el país. Unas cuantas voces pues lamentan la pérdida de la cooperación con Taiwán y la verdad que era una cooperación muy exitosa, buena, muy fructífera en un sinnúmero de áreas, pero la realidad geopolítica es la que es y sobre todo nosotros a punto de ingresar al Consejo de Seguridad teníamos esa tarea pendiente. Ahora en el Consejo de Seguridad tenemos excelentes relaciones con los 5 miembros permanentes. En el pasado, la última vez que quisimos ser candidatos, precisamente China llevó de la mano al embajador de Costa Rica a cada uno de los países africanos que se habían comprometido a votar con a favor nuestro y les dijo, miren, el candidato nuestro es Costa Rica, así que háganme el favor, olvídense de cualquier otra promesa. Y ahí, en ese solo paseo, pues, pero ¿cómo aprovechar se cambió eso, la intención Federico? de voto. ¿Cómo aprovechar la presencia de la República Dominicana como miembro del Consejo de Seguridad? Bueno, República Dominicana tiene una clara estrategia. República Dominicana nada más llegar al Consejo. ¿Tenemos una clara estrategia? ¿Cómo no? La clara estrategia nuestra, primero que nada hay que tener prioridades y eso me tocó escucharlo de la boca del canciller en su magnífica participación durante la Semana Dominicana. Tuvimos una reunión de trabajo, de las muchas reuniones de trabajo tuvimos una solo sobre el Consejo de Seguridad y él les informó a los británicos que las 2 prioridades era el tema del cambio climático, el tema de la resiliencia que yo les mencioné, pero manejado alrededor del tema del cambio climático y su relación con la seguridad. Esto crea situaciones de inseguridad en los países afectados por el cambio climático. Es un tema que hay que debatirlo en el Consejo de Seguridad y bajo la presidencia dominicana este primer mes, pues así se está haciendo con apoyo de varios países que nos están asistiendo, no solamente en el debate conceptual que se requiere para vincular cambio climático y seguridad, sino para movilizar eventuales resoluciones que dejen un programa de trabajo al respecto. La otra prioridad vendrá durante la segunda presidencia, dentro de unos 15 meses. Esto obviamente todavía hay que definirlo en más detalle, pero el tema, según entendí del canciller, gira alrededor de la ciberseguridad, ¿no? O sea, realmente todos los países ahora, por esto del internet y las redes, estamos expuestos a que otros países utilicen las redes para
apropiarse de información confidencial y utilizarla para asumir identidad y crear fraudes o para boicotear infraestructura. Hay países, por ejemplo, que como su infraestructura eléctrica está conectada a las redes, pues de repente pueden verse con un apagón generado desde fuera por una acción de boicot o controlar el espacio aéreo apoderándose de las torres de control. O sea, todas estas son cosas que suenan como películas de ciencia ficción, pero que el ciberterrorismo, por los medios nefastos que utiliza, ha hecho realidad en casos recientes. Entonces, es un tema que tiene que llegar al Consejo de Seguridad. Algunos países todavía no están muy seguros, sobre todo algunos países que controlan estas tecnologías y que se sienten muy seguros ellos. Pero ¿y qué del resto? O sea, realmente tiene que haber una base jurídica común que nos permita a nosotros manejar los desafíos del ciberterrorismo de una manera uniforme, conforme al derecho internacional, que tiene que desarrollarse en esa dirección también. El derecho internacional, el mensaje del canciller, según creo entender, es que el derecho internacional no está totalmente completo como para enfrentar los desafíos del ciberterrorismo. Se necesita un desarrollo del derecho internacional. Y esa iniciativa dominicana, yo estoy seguro que producirá resultados de largo plazo que sean relevantes para países pequeños y abiertos como República Dominicana, que somos muy vulnerables a estos problemas. Federico, te agradecemos muchísimo. No vamos a hablar de Qatar, vamos a esperar que tú tomes posesión y pase unos meses y regrese, entonces hablaremos de Qatar, que es tu próxima misión. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Federico. Buen viaje. Gracias. Y largo viaje ese. Nos vamos a comerciales, a la recta final. Vamos a tener otra entrevista con la licenciada Marlene Hernández sobre un tema interesante, un diplomado sobre la operación Imagen. Vamos a ver qué es eso.